Marta, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras y nosotros. Brevemente, Marta Pedrajas es investigadora actualmente en el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral. Ahora nos contarás un poco qué significa esto. Y bueno, ha trabajado en el PNUD, tiene un recorrido vital y profesional impresionante. Y bueno, algo muy interesante es que Marta ha sido asesora en la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde coordinó la posición española para la Agenda 2030 y la financiación del desarrollo. Y bueno, pues con todo este elenco de experiencias y trayectoria vital, pues hemos invitado a Marta para que nos pueda lanzar distintas claves, distintas luces para poder abordar el papel de la educación como motor de transformación en este escenario que, como bien comentaba Ana y como ha comentado José Manuel, nos pone por delante muchos retos para poder avanzar en el desarrollo humano y sostenible. Así que, Marta, muchas gracias por estar aquí. Te escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias, Ana, José Manuel, María José, gracias a todos. La verdad es que me siento en casa, es como jugar un partido en casa, muy cómoda, muy agradecida por invitarme a, pues, a motivar, ¿no?, este curso. Es que ya lo habéis dicho todo, yo os estaba escuchando y digo, ya está, ¿no? Creo que los mensajes son claves, los que habéis dicho tanto Ana como José Manuel, María José, y me sumo a las felicitaciones por haber organizado este curso con este enfoque, con estas instituciones, porque me parece maravilloso y me parece además fundamental en el momento actual en el que estamos. Te ha faltado una cosa muy importante en la presentación, Cristina, que es decir que yo en mi otra vida era profesora. Entonces, creo, desde luego estoy súper convencida del papel de la educación, del rol de la educación como transformador de la sociedad. Ahora voy a contar muchas cosas de Naciones Unidas, de los Objetivos de Desarrollo, del panorama mundial, global. Vamos a ver datos, vamos a ver muchas cosas, pero la clave de todo y de esta ponencia, yo creo que además desde este curso, es cómo transformar el mundo en el que estamos, cuál es nuestro pequeño papel que podemos aportar, y es que es la educación. O sea, es que estoy súper convencida y la verdad muy agradecida de poder estar en este curso. Luego ya veremos también a lo largo de la presentación que no es cualquier tipo de educación. La educación transformadora también tiene unos pilares fundamentales, se lleva trabajando muchos años, no es algo que nos vamos a inventar ahora de golpe, sino que hay una tradición muy grande, sobre todo también en las instituciones internacionales como UNESCO, etcétera. Y yo ya, desde ya, aviso que voy a proponer y voy a apostar por una educación humanista, centrada en la persona, y luego veremos también eso qué significa y por qué ese tipo de educación es realmente la transformadora, ¿no? Porque ahora hablamos mucho de la educación digital, la conectividad, todo eso es muy importante, la ciencia, la técnica, pero la educación humanista es realmente lo que te da esos valores y ese poder realmente de transformación, que es lo que buscamos. Bueno, como la presentación también es larga, yo voy a presentar, voy a compartir pantalla, si conseguimos hacerlo a la primera, y también cualquier momento que queráis hacer una pregunta, bueno, pues yo creo que con toda libertad y confianza, estamos en confianza, pues también podemos hacer un par de pausas y hacer alguna pregunta, y si no, pues las hacemos todas al final. O por el chat, o Marta, por el también chat, está el pero chat. me gusta un poquito leer el chat a la vez que... Yo te voy avisando, no te preocupes. Vale, bueno, pues vemos la presentación y me vais avisando porque no os leo ni os veo. Bueno, los retos actuales del desarrollo sostenible. El punto de partida, y algunos ya me habéis oído también a veces explicar esto, bueno, y también por lo que decías del dicasterio, porque creo que también es importante, por la reflexión que voy a hacer. Yo voy a hacer una reflexión muy ética del panorama actual. Ética porque creo que hay que bajar hasta la antropología y hasta la filosofía y qué hay detrás de los datos y de las fuerzas que configuran el mundo, ¿no? No solamente el mundo pues tiene graves problemas estructurales,
ahora veremos datos de pobreza, de hambre, etcétera, etcétera, sino que al final son problemas de los seres humanos, ¿no? Son problemas que nos afectan como sociedad y como personas. Entonces, la reflexión ética va a estar también a lo largo de toda mi presentación. El dicasterio, que no lo ha explicado Cristina porque es una palabra muy complicada, es como un ministerio. El dicasterio es del Vaticano, donde he estado los 2 últimos años, ahora ya estoy terminando esa etapa también. Estuve, como ha dicho Cristina, primero en el Ministerio de Asuntos Exteriores, luego he estado 5 años en el PNUD, en Nueva York, trabajando en la implementación de la Agenda 2030, y luego un par de años en el Vaticano, pues también un poco trabajando en los temas de desarrollo humano, con la visión que tiene también el Papa Francisco, ¿no? Entonces voy a hacer algunos comentarios, me vais a permitir, de un par de encíclicas que a veces pasan desapercibidas, pero también son fundamentales, ¿no? Porque nos aportan esa visión ética de los problemas del mundo. Y son sobre todo Laudato Si y Fratelli Tutti. Bien, entonces lo que quería dar es ese panorama de lo que está pasando, ¿no? De cómo está el mundo. Y el mundo ya antes de la pandemia, ya antes de la guerra, y en 2015, que es un poco el punto donde me sitúo, el mundo ya estaba cambiando, el mundo ya estaba turbulento, el mundo ya estaba con grandes problemas. Es decir, 2015, que ahora lo vemos como un año mágico, ¿no? Donde hubo tantos acuerdos internacionales, pues 2015 también fue un año muy complicado, porque había 6 crisis humanitarias de máximo nivel, y eso casi es un boom, ¿no? en el panorama internacional. Lo que pasa es que ya se nos ha olvidado porque luego han venido, parece que cosas mucho peores, ¿no? Pero, y entonces, esas turbulencias y ese mundo cambiante y esas crisis que ya existían, bueno, pues ahora han sido como mucho más golpeadas, sobre todo pues por la pandemia y la crisis, ¿no? Entonces, por eso hablamos de un mundo turbulento y herido, que también es ese mundo líquido, esa sociedad líquida, esa sociedad en la que no tenemos una base donde agarrarnos, donde no tenemos las seguridades que teníamos antes. Entonces, es verdad que, sobre todo tras la pandemia, nos hemos visto como frente a nuestras propias vulnerabilidades. Esto lo dice mucho el Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿no? Fratelli Tutti es simplemente un panorama mundial, dice, las sombras de un mundo cerrado, que es cómo ha golpeado la pandemia pues a ese mundo en el que nos creíamos también muy solidarios, muy globales, donde pensábamos que todo iba bastante bien para la mayoría, pero había un gran número de la población también que se estaba quedando atrás, ¿no? Cuando hablamos no dejar a nadie atrás, mucha gente se está quedando atrás. Y eso la pandemia pues nos ha puesto de frente a esto, ¿no? A muchas falsas seguridades, a muchas cosas que dábamos por supuestas, a muchas cosas que pensábamos que iban fenomenal y realmente pues no van tan bien, ¿no? Y hemos visto y estamos viendo que hay nuevas formas de pobreza, ya llevamos años diciéndolo, pero ahora ha sido mucho más evidente, ¿no? Hay hay un mundo de los descartados mucho más visible, antes era más invisible. Ahora también se está entrando mucho más en los datos, ¿no? De quiénes son esos pobres extremos, ahora lo veremos con más detalle. Los países de renta media tienen unos graves problemas de gobernabilidad, pues también a ver qué está pasando ahí, ¿no? ¿Por qué esas nuevas formas de pobreza se están enquistando, ¿no? Ahora lo explicaré con un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de la última milla. La desigualdad global también está aumentando, es decir, no solamente aumenta la pobreza y el hambre, sino también la desigualdad. Y probablemente la base de todos los problemas es la desigualdad. La desigualdad aumenta a la vez que aumenta la incapacidad para trabajar juntos. Es decir, hablamos de un mundo en el que nos movemos más por competencia que por cooperación, y en un mundo donde, pues, lo que decía antes, ¿no? Nos creíamos muy solidarios y de repente nos hemos dado cuenta pues que no lo somos, ¿no? Y en cuanto hemos tenido un problema global muy serio, como ha sido pues la gestión de la pandemia, pues nos hemos visto que cada uno ha cerrado sus propias fronteras, ha cerrado y ha sido como una competencia enorme, ¿no? Primero por la gestión de la pandemia, con las mascarillas, con todo lo que pasó, y luego también con la gestión de las vacunas, etcétera. Es decir, ha sido realmente un shock muy grande a los valores que pensábamos que estaban muy asentados, ¿no? Una desigualdad creciente con una incapacidad para trabajar juntos crecientes.
Hay muchos temas en el mundo que pasaré muy rápido, la globalización, la demografía, el urbanismo, la tecnología, todo esto está aumentando, se está disparando cantidad de claves mundiales, ¿no? La globalización es buena, es mala, bueno, luego lo veremos también. En principio la globalización es buena, es muy buena, pero también se está bien gestionada y es una globalización de la solidaridad y no de la indiferencia, ¿no? La tecnología lo mismo, es buena, es mala, la tecnología es fabulosa porque nos ayuda, nos da mayor calidad de vida, pero también es cierto que nos está aislando mucho y está creando mucha soledad. Y eso sobre todo está afectando mucho a la gente joven y vosotros que estéis en el mundo educativo lo veréis cada vez más, ¿no? Cómo la tecnología ayuda pero aísla y entonces eso también creo que es un tema que hay que saber afrontar. Las instituciones, la gobernanza, la cohesión social a nivel global está también bajo presión, ¿no? Se está demandando mucho y se habla mucho, y ya ha salido también, lo ha comentado un poquito José Manuel, ¿no? La necesidad de un nuevo pacto social, un nuevo contrato social, se habla muchísimo, ¿no? La necesidad de crear un nuevo contrato social que nos permita restaurar esa vinculación de los ciudadanos con el Estado, de los ciudadanos con el mundo. Y ese contrato social solamente se puede anclar sobre los valores comunes, y los valores comunes es el bien común, y los valores comunes existen, son muy poquitos, pero existen, en Naciones Unidas los tenemos también, son muy pocos, luego los veremos, ¿no? Y se habla en la Agenda 2030 de estos valores globales compartidos, que es donde tenemos que asentar, digamos, la reestructuración de ese contrato social o de ese pacto social. Y además hace falta un nuevo liderazgo. Es decir, tenemos tantos problemas globales, pero ¿quién realmente lidera esto? ¿No? ¿Quién tenemos como un liderazgo, pero no un liderazgo político, sino un liderazgo más moral, ¿no? Un liderazgo que nos permita eso, unirnos en esos valores compartidos y que nos dé un sentido, ¿no? Para poder salir adelante. Y luego, pues también lo ha comentado Ana, ¿no? No solamente son los pequeños problemas más locales, sino también los globales, como cambio climático, los bienes públicos globales, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar bienes públicos globales? ¿Bajo qué principios? Pues también bajo el principio del bien común, ¿no? Lo que nos une como personas, como comunidades, como sociedad, es lo que nos va a permitir gestionar también de manera adecuada los bienes públicos globales. Este es como el panorama. Y ahora vamos a entrar un poquito más en profundidad en algunos datos, porque tampoco quiero dar un panorama ahí de desolación, ¿no? Porque es cierto que en los últimos 30 años el mundo estaba mejorando y mejorando bastante. Es decir, hay importantes avances en desarrollo humano. Es decir, en los últimos de 1990 a 2019, cada año mejoraban los datos mundiales, no solamente de disminución de la pobreza, sino de aumento del desarrollo humano, que sabéis que el desarrollo humano mide más cosas que la pobreza medida como Banco Mundial, ¿no? Como pobreza económica. Luego veremos algunos datos más de pobreza más diversos, pero lo importante es que se está avanzando. Cada año, de hecho, el ODM-1, que recordáis que era reducir la pobreza extrema a la mitad, se cumplió en 2010, 5 años antes a nivel global. 5 años antes de lo previsto, es decir, el mundo, digamos, iba bien. Y el impacto del COVID, de la guerra, los distintos shocks económicos ha hecho que en los últimos 3 años haya aumentado la pobreza extrema. Por primera vez en los últimos 30 años ha aumentado la pobreza, ¿no? Más o menos se calcula entre 75 y 95 millones más de pobres extremos. Pobres extremos es la medida del Banco Mundial de personas que viven por debajo de $1.90 al día. Luego veremos que hay muchas otras medidas de pobreza. Entonces, ¿cuántos pobres hay en el mundo? Si alguien te pregunta, ¿cuántos pobres hay en el mundo? 676 millones de pobres, dice el Banco Mundial. Bueno, si cogemos pobreza multidimensional, que es la medida que utiliza la Universidad de Oxford y que también utiliza muchas veces el PNUD, tenemos 1.200 millones de pobres. Si cogemos otras medidas, podemos tener 800 millones de pobres. Al final, hacemos una media, porque es muy difícil también calcular exactamente millones de pobres con una medida, ¿no? Aunque es necesario, pero la medida al final es encorsetar, ¿no? Cómo está viviendo una persona. Al final tenemos 1.000 millones de pobres. Y si recordáis el libro de Paul Collier,
ya lo decía el Bottom Billion cuando hablaba del Club de la Miseria. El Club de la Miseria, los 1.000 millones. Y esos 1.000 millones de personas siguen en pobreza extrema. Y esa pobreza extrema, esos 1.000 millones, es lo que yo llamo, en un concepto que hemos trabajado en el PNUD, la última milla. La última milla no es una milla de distancia, no es una milla de 1 kilómetro, de una milla como en telecomunicaciones, ¿no? La última milla es la última conexión que te queda para llegar al cliente. Pues aquí es como una milla moral. La última milla son esos 1.000 millones de personas que viven en pobreza, desigualdad y exclusión social. Es decir, son una combinación de los 3 factores. No se puede trabajar solo la pobreza, no se puede trabajar solo la desigualdad, ni solo la exclusión social, sino que es necesario un enfoque de los tres factores a la vez para poder llegar a esos 1.000 millones que están al margen, que están fuera de los procesos de desarrollo, que están fuera de los programas de desarrollo. Es esa pobreza, ese último núcleo como un agujero negro, ¿no? En el que no se consigue llegar a ellos para meterlos ya en un primer eslabón de desarrollo que permita rehacer y empezar una vida de desarrollo. Y esa última milla es la más difícil de conseguir, ¿no? Es ese mundo del descarte, es ese mundo. Podemos pensar, por ejemplo, en las castas de la India, ¿no? Ese tipo de pobreza más estructural o de exclusión social que es tan difícil también de erradicar, porque no son recursos económicos, no es que haciendo transferencias vas a conseguir sacar a esa gente a la puerta, no son factores muy multidimensionales, son de calidad de vida, son de desigualdades extremas, de desigualdades horizontales, que habla también Francis Stewart. Es cuando hablamos de temas de desigualdades políticas, de falta de derechos, falta de libertades, eso junto con pobreza y con exclusión social, con temas culturales, es donde es difícil erradicar, ¿no? Y esos son los retos fundamentales de ahora, ¿no? Llegar a esa última milla, esos 1.000 millones. Ahí tenéis unos datos, dice 14% salen de la pobreza, ¿no? Son unos datos de Kerala, de la India, que más o menos nos sirven para ilustrar este proceso del desarrollo, ¿no? Tú con programas de desarrollo, de crecimiento inclusivo, de desarrollo, de programas de cohesión social, de educación, de salud, etcétera, dijéramos que sacas a un 14% de la pobreza extrema. Pero luego llega una sequía, una inundación, una guerra civil, una enfermedad, lo que sea, y ese 12% vuelven a caer en pobreza. Con lo cual, al final, solamente has sacado un 2% de la pobreza. Y ese 2% es muy poco. Con eso no vamos a conseguir erradicar la pobreza extrema, ¿no? Que es el ODS número 1. Entonces, lo que hace falta es un nuevo tipo de enfoque, como digo, que ataque pobreza, desigualdad, exclusión social y ataque la vulnerabilidad, ¿no? Ese grupo de personas que están todo el día subiendo y bajando en la línea de la pobreza. Es decir, no solamente hace falta políticas que saquen a la gente de la pobreza, sino que las mantengan fuera de la pobreza. Ese es el enfoque que hace falta para erradicar esa pobreza, ¿no? Mantener a las personas fuera de la pobreza. Y eso es más protección social, son redes de seguridad, son pensiones, son otro tipo de derechos también, de desempleo, etcétera, que permiten sostener a la gente fuera de la pobreza. Esto pasa mucho también, sobre todo en países de renta media, ¿no? Que pensamos que ya están en un primer escalón de desarrollo y es donde hay más pobres extremos, precisamente en países de renta media. Y también vemos como en los países de renta media es muy difícil el paso de renta baja a renta media, está más estructurado, es más fácil de conseguir con una serie de políticas, pero de renta media a renta alta es casi imposible, ¿no? Entonces también es lo que, bueno, ahí tenemos expertos en el curso mucho más que yo, que se habla de la trampa de la renta media, ¿no? Porque se estanca ahí, ¿no? También el desarrollo. ¿Qué es lo que falta? Pues eso también son muchos temas no de economía, sino de gobernabilidad. Voy a seguir también con unos pocos datos más, sobre todo porque son esos retos actuales del desarrollo, ¿no? Aumenta el hambre, aumenta la inseguridad alimentaria, que nos parece increíble, ¿no? Decimos, bueno, aumenta el hambre porque estamos con una guerra que está afectando a los cereales.
El problema es que el hambre está aumentando desde 2014. Y esto lo dice la FAO y lo dicen todos los informes de seguridad alimentaria. Es decir, el hambre viene aumentando poco, pero va aumentando desde 2014. Y esto es un problema enorme porque el hambre debería disminuir o por lo menos mantenerse, pero no aumentar. Actualmente hay 828 millones de personas que han pasado hambre en 2021, 46 millones más que el año anterior, 150 millones más que en 2019. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria es no tener un acceso adecuado y constante al alimento. Hablamos de 2.300 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria. Eso es una barbaridad. Y cuando hablamos de morirse de hambre, es decir, cuando tú a tu hijo que se deja la cena le dices, cómete la cena, que hay niños que se mueren de hambre. Y dices, hay gente que se muere de hambre en el mundo, hay personas aún que se mueren de hambre, hay hambre extrema. Sí que hay hambre extrema y además es que está también aumentando, ¿no? El hambre extrema en 2016 eran 108 millones de personas, en 2022 193 millones de personas. Y ese hambre extrema es debido fundamentalmente, está localizado en 4 conflictos internacionales, que son Yemen, Sudán del Sur, Etiopía y Madagascar. Y como todos vemos en la televisión, en las noticias, etcétera, de ninguno de estos 4 conflictos se habla. Entonces, es una llamada también a la responsabilidad de los ciudadanos y de los medios de comunicación. Es decir, estamos hablando de hambre extrema, estamos hablando de unos problemas vitales de los que, bueno, evidentemente la guerra de Ucrania es importante y afecta a los cereales, afecta a la seguridad alimentaria, afecta al hambre. Pero tenemos 4 conflictos que resolviéndolos se acaba con el hambre extrema en el mundo. Por lo tanto, es uno de los retos también más importantes de la actualidad, ¿no? Parar ese aumento del hambre y sobre todo ese hambre extremo. Porque las consecuencias, bueno, ahí tenéis unos datos hay muchísimos, como digo, luego os daré todas las diapositivas para poder leerlos con tranquilidad, porque afecta pues al crecimiento de los niños, a todo su retraso, no solamente físico, sino también intelectual, etc. Entonces, objetivo prioritario mundial, educación. ¿Qué significa esto? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué pongo esta diapositiva? Yo creo que Ana la conoce muy bien y muchos que estáis en este curso y en Internet la conocéis muy bien, ¿no? Porque cuando se estaba negociando el post-2015, que se llamaba en ese momento, ¿no? Hubo varios procesos abiertos, si recordáis, unos venían de la cumbre de Río +20, otros venían de la revisión de los ODM. Bueno, hubo muchos procesos de discusión a nivel global, temáticos, regionales, de todo tipo. Y hubo una encuesta mundial que se llamaba Mi Mundo, la encuesta My World, donde se preguntó a nivel global, nunca ha habido una encuesta a nivel mundial como fue esta, cuáles eran los objetivos prioritarios de las personas. Más de 2 millones de personas contestaron. Nunca ha habido una encuesta con tantísimos también millones de personas participando, ¿no? Y todos los grupos regionales, según desgloses los datos, como lo quieras desglosar por género, por nivel educativo, por grupos de edad, los jóvenes, los mayores, los niños, los hombres, las mujeres, los europeos, los africanos, los asiáticos, todos pusieron en primer lugar la educación y la educación de calidad. Ese es el objetivo prioritario mundial a nivel de encuesta mundial, una encuesta como nunca se ha hecho y salió una educación, una buena educación, una educación de calidad como el primer objetivo. En segundo lugar, la salud. En tercer lugar, el gobierno responsable, luego ya oportunidades de empleo, ahí ya van variando, ¿no? Ya puedes desglosar, a lo mejor los jóvenes ya piden más empleo, los más adultos piden mejores servicios de salud, pero lo que todos están de acuerdo, y por eso es uno de los factores que nos da también las claves de por qué es tan importante la educación, ¿no? Porque viéndolo a nivel mundial, todo el mundo pide una educación por su poder precisamente transformador, ¿no? Que era lo que decía también Ana, ese poder transformador que tiene la educación es lo que necesitamos. ¿Y cómo está la educación en la actualidad?
luego lo vamos a ir también viendo en otras diapositivas. Pero bueno, la educación y el ODS 4, que también conocéis bien y luego se tratará en el curso de manera mucho más detallada, ¿no? Lo importante del ODS 4 es el paso que se da del ODM de educación, que era más que nada un objetivo de asistencia de matrícula a la escuela, con una educación de calidad. ¿Y qué significa una educación de calidad? Claro, porque lo importante no es que los niños vayan a la escuela, sino que vayan y aprendan. Y ese aprender es lo que se tiene que potenciar, ¿no? Y no solamente los niños, porque el ODS 4 habla de garantizar una enseñanza inclusiva y equitativa, de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida. Es decir, se ha apostado por una educación de calidad, inclusiva y para toda la vida. Con lo cual, el objetivo de educación ha pegado un salto brutal a nivel de desafío, ¿no?, mundial, de lo que era el ODM de educación al ODS de educación. Pasamos de mera asistencia a la escuela, conseguir que aumente la matrícula, que desde luego el objetivo de educación del ODM se cumplió también en la mayoría de las partes del mundo, porque era matrícula, no se medía otra cosa, pero ahora es mucho más difícil y mucho más importante, ¿no? Porque no solamente es que asistan, sino que aprendan con calidad. Y es verdad que la pandemia ha afectado a la educación, ¿no? Porque ha dejado 147 millones de niños fuera de la educación y muchos van a quedarse realmente ya fuera, ¿no? No van a regresar. Se calcula que unos 24 millones de niños, de alumnos, no regresan ya a la escuela. Hay unos datos de la educación inclusiva, bueno, son por poner ejemplos que también nos ilustran un poco dónde están los grandes retos, ¿no? Es un informe de UNICEF, cuando habla de 240 millones de niños con discapacidad, y por ejemplo este colectivo, ¿no?, pues está estudiado, ¿no?, y está datado, pues que un 24% menos recibirán atención temprana, un 42% menos tendrán conocimientos básicos de lectura, escritura y aritmética, 25% más probabilidades de sufrir emaciación, que es ese retraso en el crecimiento, un 53% más de sufrir síntomas de respiración aguda, 49% más de probabilidades de no asistir nunca a la escuela. Este dato, por ejemplo, es tremendo, ¿no? Por ser un niño con discapacidad o una niña con discapacidad, tienes un 49% más de probabilidades de no ir nunca a la escuela, ¿no? O de no terminar la secundaria, o de, bueno, ya es más cualitativo o más subjetivo, ¿no?, sentirse infeliz o sentirse discriminado. Es decir, la educación tiene muchísimos retos y la educación inclusiva, desde luego, es uno de ellos, pero no solamente es eso, ¿no? También hablaremos después, ¿no?, de la educación en la libertad, la educación en la igualdad, la fraternidad, el espíritu crítico, esa educación humanista, que es a donde quiero llegar también como capacidad de transformación, y sobre todo la educación para el desarrollo sostenible, la educación ambiental, que está realmente entrando con mucha fuerza, pero casi como a marchas forzadas, ¿no? Y lo que hace falta es que cale dentro, ¿no?, tanto de los docentes primero como después también de los alumnos, ¿no?, para que realmente sea transformador. Y ahora veremos luego más adelante esa educación ambiental. Esto me lo salto un poquito porque es lo que yo también decía antes, ¿no?, de la globalización. La globalización es buena, es mala. Bueno, la globalización es buena, pero si está bien gestionada. La globalización continúa, la globalización tiene muchos picos, pero es verdad que genera mucho descarte, mucha indiferencia, pero una globalización bien gestionada realmente es muy positiva, ¿no?, porque aumenta la calidad de vida y aumenta la cooperación para poder entre todos, pues, mejorar la sociedad, ¿no? Y este es un poco el resumen de donde estábamos al principio, pero ahora con otra pregunta. Ante este panorama de pobreza, de hambre, de idas y subidas, de mejoras, de retrasos, de capacidad transformadora de la educación, a la vez que tenemos grandes lagunas en educación, de esa globalización, de esa falta de liderazgo, de ese bien común. Bueno, ante todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo, Marta? ¿Qué podéis hacer vosotros? ¿Qué puede hacer Interred? ¿Qué puede hacer Loyola? ¿Qué hace la universidad? ¿Qué debemos hacer? No tanto qué podemos como qué debemos hacer, ¿no? ¿Qué ofrecemos? ¿Cuál es nuestro servicio? ¿Cuál es nuestra propuesta? Cada uno tiene la suya, ¿no? Cada uno tiene su respuesta, cada uno tiene que buscar su lugar en este panorama, ¿no?
Y yo lo que quiero es dar ahora también la respuesta que se ha dado desde la visión internacional. Es decir, la respuesta es, tenemos un programa común, tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible, una agenda para 2030, que no es más que un camino, unos objetivos que nos hemos dado entre todos, que no nos impone nadie, que nos hemos dado entre todos, para dar una respuesta y para tener un camino común que coordine, que ayude a trabajar juntos en esta globalización de la solidaridad, que es lo que nos hace falta. Y esos objetivos de desarrollo sostenible y esa Agenda 2030 y ese modelo de desarrollo humano y sostenible del que voy a hablar a partir de ahora, no sale de la nada, es decir, no de repente se juntan unos cuantos en 2015 y lo aprueban, no. Tiene un recorrido muy amplio, tanto en la historia de las teorías del desarrollo como en de las propias Naciones Unidas y del desarrollo internacional, de las agendas internacionales de desarrollo. Es decir, quiero dar un poquito el panorama de por qué se ha llegado a donde estamos y por qué esa es la propuesta común, global, que realmente favorece una ciudadanía global y qué valores además hay detrás, ¿no? Porque también hay mucha confusión y mucho debate con esto y creo que es importante ir al documento original, leer lo que dice realmente la resolución de la Agenda 2030, qué valores propone, qué es lo que está diciendo, qué camino de lucha contra la pobreza, de cuidado del planeta, de la prosperidad compartida propone y centrarnos en lo que dice el texto aprobado, original, negociado entre todos y aprobado por todos y no en interpretaciones ni también mucha manipulación, que también, bueno, todos somos conscientes de que con este tema pues también hay mucha manipulación, ¿no? Pues yo no quiero convencer a nadie, pero sí que quiero ya hacer una llamada a leer el texto original y sobre eso cada uno pues que saque también sus propias conclusiones. Como digo, el desarrollo, lo que hay detrás es un modelo de desarrollo que es un desarrollo humano y sostenible, que no viene de la nada, sino que es un modelo de desarrollo que tiene 50, 60 años de desarrollo teórico en las teorías económicas y no solamente económicas, en las teorías de la filosofía y la ética que hay detrás del desarrollo. No voy a entrar a explicar todo esto, que esto es una clase completa o un módulo completo o un curso entero, pero bueno, ahí tenemos también seguro que economistas en el curso y conectados que conocen las teorías del desarrollo, ¿no? Y cómo hemos pasado de modelos realmente de desarrollo económico, donde se proponía el crecimiento del Producto Interior Bruto, donde se proponía la teoría de la acumulación, ese trickle down, ¿no? Donde invirtiendo en las clases más pudientes, dijéramos, el beneficio caería a las clases más bajas. Bueno, esa teoría de la acumulación pues nunca se cumplió. El estructuralismo latinoamericano, que tanto también Loyola conoce bien por su vinculación, ¿no?, con Latinoamérica, etcétera. Bueno, pues también los problemas que tiene, ¿no?, de acumulación de deuda externa, etcétera, ¿no? Cuando se trata de hacer una industrialización en base a deuda, bueno, pues eso trajo luego también muchísimos problemas, ¿no? La teoría de la dependencia, bueno, son modelos al final que promueven el desarrollo económico. Es verdad que a lo largo de los años 70, 80 del siglo pasado, estoy hablando, hay pequeñas luces que hablan de desarrollo social. Tenemos la teoría de las necesidades básicas, que fue un modelo que propuso un economista, Streeton, y sobre todo lo importante es que el Banco Mundial durante muy poquito tiempo, 3-5 años, lo puso en marcha, donde empieza a hablar de lo primero es lo primero, ¿no? Hablaba Streeton en su libro más famoso. Lo primero es lo primero, satisfacer las necesidades básicas. Y esas necesidades básicas no era desarrollo económico, era alimento, era vestido, era vivienda, era saber leer y escribir. Por lo tanto, es una primera versión que tenemos de un desarrollo que es más social. También en estos años 70 del siglo pasado, es cuando en 1988 el informe Brundtland, cuando se empieza a hablar también un poco de los límites del crecimiento, del concepto de desarrollo sostenible, surge ahí ya como los primeros debates de la sostenibilidad del desarrollo, pero no tiene un gran impacto, dijéramos, en los modelos o en las políticas de desarrollo. Pero sí que hay ya conciencia de que los límites del crecimiento
hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Por lo menos el Club de Roma empieza a llamar la atención y empieza a hacer llamadas con las publicaciones tan conocidas, ¿no? Todo se viene, dijéramos, abajo con el consenso de Washington, primero porque hay una gran crisis económica y, bueno, el consenso de Washington significa un poco las políticas que Washington estaba de acuerdo, que en este caso era el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal, ¿no? Son programas de reestructuración económica, pues de ajuste estructural, con muchas consecuencias sociales, ¿no? Para la población. Y a la vez, lo importante, es donde quiero llegar, después de muchos años de desarrollo económico, con pequeñas pinceladas sociales y éticas, pero en 1990, a la vez que Washington propone ese consenso de ajuste estructural, el PNUD presenta el primer informe de desarrollo humano. Y esto es importante porque es un modelo, ahora lo explicaré un poquito más, la filosofía que hay detrás, es el modelo de Amartya Sen, el enfoque de las capacidades, del desarrollo como libertad. Y no solamente es un modelo filosófico de Amartya Sen, que es filósofo, economista, y ahora lo explicaré un poquito, sino que no se queda en la filosofía, sino que Naciones Unidas, el PNUD, lo coge y lo hace suyo. Y a partir de 1990 empieza a trabajar ese modelo de desarrollo humano centrado en las personas, en la calidad de vida de las personas, en la libertad de las personas y en las capacidades. La capacidad va a ser muy importante porque además la educación va a ir de lleno a fomentar esas capacidades. Por desarrollo humano hay muchas definiciones. La que pone ahí es la del Informe de Desarrollo Humano de 2010, porque es muy completa, me gusta mucho porque creo que es de las más completas que hay, ¿no? De los informes del PNUD. Desarrollo humano es la expansión de las libertades de las personas para tener una vida larga, saludable y creativa, para avanzar en los objetivos que tienen razones para valorar, para comprometerse activamente en el desarrollo equitativo y sostenible en un planeta compartido. Bueno, ¿qué dice Amartya Sen, que es el economista que promueve desde hace, sigue vivo, por cierto, en los últimos, no sé, 30 o 40 años, este modelo de desarrollo? Es un enfoque ético y económico del desarrollo, como digo, que adoptó el PNUD ya desde 1990 y la obra principal y la que yo recomiendo siempre que hay que leer y que hay que estudiar, si hay que leer un libro de Amartya Sen, es Desarrollo como Libertad, Desarrollo y Libertad, se tradujo en español. Porque él define el desarrollo humano como libertad. El desarrollo es libertad. Y esto es muy importante porque a la vez significa que la pobreza es falta de libertad. La pobreza es falta de muchas cosas, lo hemos visto, es falta de economía, es falta de recursos, es falta de derechos, es falta de muchas cosas, pero al final la pobreza es falta de libertad y el desarrollo es el fomento de esa libertad, cuando tú puedes hacer con tu vida lo que tú tienes razones para valorar. Tú puedes llevar a cabo tu proyecto de vida, tienes la capacidad para llevar a cabo tu proyecto de vida, que no solamente son oportunidades, sino capacidades, porque está mucho más intrincado en lo que es la antropología del ser humano. Y esto es muy importante, y ahora me voy a meter un poquito más en el desarrollo filosófico y ético de estos tres puntos, ¿no? Que para mí estructuran lo que es el modelo de desarrollo humano. La perspectiva de la libertad, el enfoque de las capacidades y el modelo de persona moral que hay detrás. Porque cuando hablamos de persona, cuando hablamos de desarrollo, y lo habéis dicho también en la introducción, creo que lo ha comentado Ana y también José Manuel, lo habéis dicho muy bien. Es decir, cuando tú estás en un programa de desarrollo, cuando estás en terreno, cuando estás haciendo voluntariado, Interreg hace mucho voluntariado, pues estás haciendo voluntariado, no estás... hay que tener muy en cuenta quién está detrás, con quién estás trabajando, ¿no? Es un tema moral, es un tema ético también. Yo doy a veces algunas charlas, ¿no? De ética del voluntariado, porque me parece fundamental, ¿no? Tú cuando estás haciendo un programa que sea muy sencillo, aunque sea enseñar a leer y a escribir, aunque sea un tema de agricultura, cualquier cosa, por pequeña que sea, aunque sea incluso hasta una traducción, tú estás proyectando un modelo de persona en tu manera de actuar, tú estás proyectando un modelo de comunidad, un modelo de sociedad.
Y eso que tú proyectas es lo que la otra persona recibe, ¿no? Y las otras personas son muy vulnerables. Tú cuando estás trabajando en contexto de vulnerabilidad tienes que tener mucho respeto por las personas con las que estás trabajando, porque ya son vulnerables de por sí y por lo tanto se merecen realmente un voluntariado muy bien formado, un voluntariado profesional en el sentido de que sabe lo que hace, que está bien formado, que no va simplemente con buena voluntad. La buena voluntad es importante, pero con personas vulnerables hay que también saber trabajar, saber bien lo que estás haciendo, porque tú lo que haces estás proyectando un modelo de persona, ¿no? Lo que estás haciendo detrás. Y ese es el desarrollo humano, ¿no? Para mí, como digo, tiene esas tres patas que explico rápidamente. La perspectiva de la libertad real, porque estaba diciendo que el desarrollo es libertad. El desarrollo no es incremento del Producto Interior Bruto, el desarrollo es libertad. Y la libertad entendida como fin y como medio del desarrollo. Como fin, porque la libertad es un valor universal. Esto, por ejemplo, es muy bonito Amartya Sen, ¿no? Como lo explica, porque él es de origen oriental, de origen indio, de toda la cultura india, de formación muy occidental, tanto en Cambridge como en Estados Unidos, etcétera. Entonces, él realmente sí que tiene una visión muy multicultural del desarrollo intercultural, ¿no? Del desarrollo y del mundo. Y él realmente está convencido de que la libertad es un valor universal. La libertad como procesos de oportunidades y la libertad como compromiso social. Que no estamos en un individualismo de mi libertad es lo más importante, sino una libertad como compromiso social. Amartya Sen, en ese libro que os he recomendado, Desarrollo y Libertad, habla un capítulo de nuestra humanidad compartida, ¿no? Eso es lo que nos une. Y eso también es uno de los fines del desarrollo. Somos una humanidad compartida, ¿no? No podemos desarrollarnos unos al margen de los otros. Y luego las libertades como medios, como instrumentos del desarrollo, si conocéis un poquito la filosofía política, de Rawls y las teorías de la justicia, etcétera, viene un poquito de ahí, ¿no? Esa discusión de Rawls de los bienes primarios, Amartya Sen lo transforma también en las libertades como medios, ¿no? Libertades políticas, facilidades económicas, es decir, también el desarrollo es economía, claro que sí, no estamos diciendo que no, pero es como un medio, un instrumento para el desarrollo, las oportunidades, la transparencia y la seguridad, ¿no? Esto es un poco el modelo enfoque global, ¿no? El desarrollo como libertad. Pero lo más importante y además de gran impacto para la educación es el enfoque de las capacidades. Porque esas libertades son capacidades, es decir, al final lo que el desarrollo humano propone es que tú puedas desarrollar tu vida, tu proyecto de vida y llevar a cabo el tipo de vida que tú tienes razones para valorar. Y esas capacidades están basadas en el ser humano de carne y hueso. Además es que Amartya Sen lo explica así, ¿no? El ser humano concreto, de carne y hueso, la diversidad humana. Establece 5 puntos de diversidad humana. Y este enfoque de las capacidades además viene de antes incluso de entender el desarrollo como libertad, lo entendía como desarrollo de las capacidades. Y esas capacidades son esas variables, ¿no? Que nos permiten potenciar lo que es el desarrollo como expansión de las capacidades. Son los estados de ser y cosas que hacer. Son las más básicas, serían los funcionamientos que combinados hacen esas capacidades, el conjunto de funcionamientos. Por ejemplo, un funcionamiento es estar bien vestido o saber leer. Y una capacidad que Amartya Sen propone mucho como ejemplo, ¿no? Es, por ejemplo, la capacidad de hablar en público sin avergonzarse. Ser capaz de hablar en público sin avergonzarse implica muchos funcionamientos. Bueno, pues esos funcionamientos, esas combinaciones, esas capacidades es lo que hacen a la persona al final pues brillar, ¿no? O hacer que la persona pueda realmente llevar su vida o la vida que realmente valora, porque tampoco te están diciendo qué tipo de vida tienes que llevar a cabo, sino realmente la que tú racionalmente valoras. Por tanto, lo importante es expandir esas capacidades. Son las capacidades lo que hacen que la persona realmente pueda tener una vida humanamente desarrollada. Detrás de esto hay mucho debate filosófico
que ha tenido Amartya Sen, por ejemplo, con Martha Nussbaum, por ejemplo, porque bueno, si sabemos cuáles son esas capacidades, oye, pon las políticas públicas al servicio de las capacidades y tenemos el desarrollo. Bueno, pues esa lista de capacidades que Martha Nussbaum, por ejemplo, propone, Amartya Sen, por ejemplo, se niega, ¿no?, a aceptarla, porque la lista de capacidades tiene que ser incluso decididas en un proceso de libertad por las sociedades o por las comunidades, ¿no? Es decir, nadie puede imponerle a nadie sus capacidades, sino que también es un proceso de decisión libre de cuáles son. Y bueno, también luego tiene mucho detrás de fundamentos filosóficos que no voy a entrar, pero bueno, si hubiera interés, luego en las preguntas pues podemos entrar ahí. Entonces, es perspectiva de la libertad, enfoque de las capacidades y el modelo de persona moral. Como decía, detrás de todo lo que hacemos al final hay un modelo de persona moral, es decir, no somos robots, ¿no? No somos de piedra, sino que realmente hay un modelo de persona en los modelos de desarrollo. Y Amartya Sen primero hace una revisión muy crítica de los modelos del Homo economicus también, que es ese modelo de ser humano egoísta, calculador, frío, que busca su propio bienestar. Bien, revisando ese, muchas veces se pone a Adam Smith como el fundador de la economía, como el fundador del Homo economicus, cuando Adam Smith, más que economista, era profesor de filosofía moral y escribe la teoría de los sentimientos morales, donde habla de la empatía, que decía José Manuel, de la simpatía y el compromiso como valores también de la vida. No solamente es para el intercambio económico, sino que también en la economía intervienen la simpatía y el compromiso, ¿no?, como otros valores que promueven la economía. Lo que pasa es que Adam Smith se ha leído solamente la parte de la riqueza de las naciones y la mano invisible y parece que se olvida la teoría de los sentimientos morales. Bueno, Amartya Sen en el desarrollo humano lo recompone, ¿no?, lo recupera y habla de dos dimensiones del ser humano, la dimensión de agencia y de bienestar. La dimensión de bienestar es la más fácil porque es la de la calidad de vida, es decir, tú tienes bienestar, aumentar tu bienestar es tener acceso a la salud, tener buena educación, tener alimento, tener vestido, tener ocio, es decir, la calidad de vida es estar satisfecho. Pero no solamente el desarrollo es estar satisfecho, sino también es tener capacidad de tomar decisiones, ser protagonista de tu propio desarrollo, la autonomía, más que la agencia es la autonomía de poder tomar tus propias decisiones. Y ese es el principal enfoque del modelo de persona, del modelo de desarrollo humano, ¿no?, fomentar ese protagonismo de las personas en su propio desarrollo, de las personas y de las comunidades y de las sociedades, ¿no?, que sean protagonistas de su propio desarrollo. Por tanto, el desarrollo es tanto el bienestar como la agencia, el bienestar y la autonomía, y es la expansión de esas capacidades. ¿Cómo se expanden las capacidades? Educación. Es el principal factor de expansión de las capacidades, a través de la educación. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la Agenda de Desarrollo 2030, con los programas que tenemos ahora, cómo se concreta, ¿no? Bueno, los ODM no me voy a meter en ellos porque ya los conocéis de sobra y los ODS prácticamente también los conocéis muy bien. Solamente para recordar, ¿no?, en 2015 se produjo esos tres grandes acuerdos internacionales, ¿no?, de financiación del desarrollo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Cumbre de Cambio Climático de París, con lo cual conseguimos como un modelo tanto de desarrollo humano y sostenible. Se puso mucho el foco en la sostenibilidad, ya la veremos también por qué en estos acuerdos de 2015. Que lo que nos marcan es la ruta a seguir en los próximos 15 años. Tú no puedes cambiar un modelo de desarrollo en 4 años de ciclo político, hacen falta 15 y muchos más, es decir, hace falta varias generaciones, pero ahora lo que tenemos es estos datos, ¿no?, estos primeros pasos de agendas de cada 15 años, porque nos permiten coordinar, organizar y tener objetivos globales comunes, compartidos y medidos a través de metas, indicadores que nos permiten también ir progresando. Esto lo habéis visto ya muy bien, no voy a entrar aquí, y si además a lo largo del curso se explicará, ¿no?, las características de los ODS frente a los ODM, una agenda universal, inclusiva, transformadora. Voy a entrar un poquito en cómo se negoció, porque quizá es también lo más curioso de muchas cosas que no se saben. Bueno, yo lo he contado muchas veces, pero siempre lo cuento como si fuera la primera vez, ¿no? En Naciones Unidas se negocia siempre por grupos, ¿no? La Unión Europea es un grupo,
al G77, que no son 77 países, sino 135 es otro grupo, son todos los países en desarrollo, Estados Unidos, Canadá, Japón, etcétera. Se van por grupos ya establecidos y hay un portavoz que habla, ¿no? La Unión Europea pues tiene su portavoz. Y los ODS, en cambio, no se negociaron así. Fue completamente distinto el modelo de negociación porque venía de la cumbre de Río +20 del desarrollo sostenible y se propuso negociar a través de sillas tripartitas, que luego al final eran como 70 países, pero luego fue abierto a 193 países. Es decir, fue una negociación de 3 años abierta, por eso se llama Open Working Group, porque fue abierta a todos los países con voz propia. Es decir, España no dependía de la Unión Europea, Turquía no dependía del G77, Pakistán no dependía del G77, sino que cada uno podía hablar con voz propia, ¿no? Y eso complicó mucho las negociaciones porque se hicieron muy largas, pero a la vez le dio una riqueza impresionante, ¿no? Porque permitió realmente pues saber lo que había detrás de cada uno de las propuestas que hacía cada país, ¿no? Porque hablan con voz propia. Y bueno, la Agenda 2030 tiene 4 partes. Cuando hablamos de la Agenda 2030 no solamente hablamos de los ODS, que todo el mundo dice, los ODS, bueno, los ODS es una parte, pero hay que tener bien claro que también son 4 partes. Es la declaración política, son los ODS, los medios de implementación y el sistema de seguimiento. Y como digo, y ahí tenéis el enlace, ya lo buscaréis cuando repartamos la presentación, lo importante es leer el texto original. Es decir, no leer lo que otros dicen que dice, ni dejarse llevar por versiones interpretadas, sino cada uno que lea el texto original, que tampoco es muy largo, se puede leer en 2 horas o menos incluso, y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, voy a destacar algunas cosas, sobre todo del preámbulo y la declaración, porque va donde están los valores compartidos, ¿no? Cuando hablamos de una agenda ética del desarrollo, todo esto que hablo del desarrollo humano, sostenible, etcétera, ¿está en la Agenda 2030? Pues sí que está. ¿Se habla de ciudadanía global en la Agenda 2030? Sí se habla de ciudadanía global y se habla de valores compartidos. Todos conocéis el preámbulo cuando se habla de esas 5 Ps, personas, planeta, prosperidad, partnership, las alianzas y la paz. Y se habla de la erradicación de la pobreza como el gran desafío de la humanidad, el desarrollo sostenible en sus 3 dimensiones, por eso es una agenda transformadora. Los retos es la disminución de la desigualdad, la paz, las sociedades justas, la igualdad de género, la protección del planeta. La dignidad de las personas es central y una agenda universal que no deja a nadie atrás. Voy a hacer un poquito de hincapié en los valores universales, porque creo que es muy importante para el enfoque de ciudadanía global que propone también Interred y este curso, ¿no? Porque ¿tenemos valores universales? Sí, tenemos valores universales. Los derechos humanos son valores universales, nos hemos dado entre todos. La Carta de la ONU habla de la paz, del diálogo y la cooperación, de nosotros los pueblos. Y los valores de los derechos humanos y de la Carta de la ONU aplicado a la Agenda de Desarrollo, tenemos el modelo de desarrollo humano y sostenible, la Agenda del Milenio, no la de 2030, sino la del Milenio, la aprobada en el año 2000, habla de valores universales compartidos. Por primera vez, en un documento de Naciones Unidas se habla de valores universales compartidos en desarrollo. Es la Agenda del Milenio, que la Agenda 2030 es bonita, pero la Agenda del Milenio, lo que es la declaración, es mucho más bonita. Y también os recomiendo que la leáis. Habla de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto al medio ambiente, la responsabilidad común. Esto en el año 2000. En el año 2015 se reafirma. Lo primero que dice la agenda de los ODS, de la Agenda 2030, es que reafirma la Agenda del Milenio. Y tiene como objetivo ahora 2030, que luego continuará. Como digo, esto no es una tarea que se trabaje en 15 años, sino que continuará. Y por primera vez, en un documento de Naciones Unidas, se habla de ciudadanía global. Tenéis que ir al punto 36, el punto 36 de la Agenda 2030, que son los valores de la declaración política, es donde se habla de un mundo libre de tiranía, pobreza, de violencia, del respeto universal a los derechos humanos, la dignidad humana, etc. Y todo esto, cómo construye una ciudadanía global basada en valores éticos compartidos. Como digo, eso es muy importante porque es lo que nos da pie, es lo que realmente nos une para poder realmente transformar
la sociedad que es lo que queremos, ¿no? Es decir, la Agenda 2030 no habla solo de los ODS, que son muy conocidos, los 17, etcétera, sino que hay un fondo de un modelo ético del desarrollo detrás, un modelo de desarrollo sostenible y un modelo de valores compartidos y de ciudadanía global que también está aprobado. No solamente es importante que esté aprobado por todos, es que está negociado, hablado, es como la agenda que no nos viene impuesta, sino que nos la hemos dado entre todos, ¿no? Por eso creo que tiene ese peso moral también de poder orientar la acción. Los ODS, los dibujitos, los iconos son muy conocidos, a mí me gusta más agruparlos así porque también me da pie para a veces explicarlos con más detalles, ¿no? Hay un bloque social importante en los ODS, no voy a entrar en ello, yo creo que a lo largo del curso habrá varios especialistas que entrarán en ellos, ¿no? Pero bueno, el salto de calidad que se produce en los ODS, ¿no? Cuando hablábamos en los ODM de reducir la pobreza extrema, aquí se habla de erradicar la pobreza extrema y medida además de manera multidimensional, acabar con el hambre, no solamente es acabar el hambre, es la seguridad alimentaria, la nutrición adecuada, ¿no? La agricultura sostenible, es decir, cada ODS tiene muchísimas horas de negociación, por eso todo lo que hay detrás, cada palabra que hay está negociada y lo que no está, ojo, porque también es importante, es porque también fue imposible meterlo. La gente dice, es que los ODS tiene todo, no tiene todo, hay muchas cosas que no entraron. Y os podría contar muchas anécdotas, ¿no? Quizás luego en las preguntas pueden salir algunas, pero los ODS hay mucho tema, por ejemplo, de derechos humanos, que en el objetivo más difícil de negociar es el 16, que es el de sociedades pacíficas, inclusivas, acceso a la justicia e instituciones capacitadas. Ese objetivo hablaba de derechos humanos. Y fue muy difícil meter y negociar los derechos humanos en esta agenda. Diréis, ¿y por qué? Bueno, ahí hay muchos países que podríamos entrar, ¿no? Que decían que era una agenda de otro organismo, del Consejo de Derechos Humanos, que no tenía por qué mezclarse. También era muy difícil hablar de cambio climático, lo de S13, porque también había una agenda de cambio climático, porque se tenía que hablar en esta. Claro, al final este era un poco el paraguas de todas, entonces todo tenía que estar. Entonces es verdad que igual que se habla de derecho, por ejemplo, a la educación, que está reconocida como derecho y sigue estando, evidentemente, o a la salud, es mucho más difícil hablar del derecho humano al agua, del derecho a la alimentación. Es decir, hay cantidad de detalles que vemos que no entran en los ODS como tal, pero sí entran en la declaración política. Por eso hay que leerlo todo, porque la declaración política que veréis que es todo un mensaje de derechos, porque se había visto que precisamente en los ODS habían caído en muchos objetivos, ¿no? Por eso se metieron luego en la declaración. O se intentó reforzar el enfoque de derechos más en la declaración que en los propios ODS, que en los ODS fue muy difícil. El equilibrio de los ODS es un equilibrio muy fino, ¿no? Lo que entra en uno cae en otro, entonces al final unos países van cediendo en unos detalles y otros entran en otros y al final el equilibrio es muy delicado, ¿no? Cualquier cosita podía hacer que todo cayera y si cae un objetivo caen todos, no se aprueba ninguno y al final se aprobaron todos, ¿no? Por tanto, bueno, tiene sus deficiencias, porque si leéis el objetivo 16, que es el que estaba comentando, ¿no? Habla, por ejemplo, de libertad de expresión, de asociación, de conciencia, es decir, los derechos fundamentales, asociación, libertad, conciencia. Por ejemplo, había algunos países que decían que no tenían por qué entrar en esta agenda. Y si veis cómo está redactado lo de ese 16, veréis que pone se fomentará la libertad de expresión, de asociación, de conciencia, dice, según las legislaciones nacionales. Bueno, ese según las legislaciones nacionales es como dijéramos la trampa, ¿no? Donde vemos que, claro, en tu legislación nacional, eso, estamos hablando de países como China, como Arabia, está limitado. Claro, ese país está amparando, ¿no? Mi legislación nacional. Pero también era la única manera, por ejemplo, de poder meterlo en ese objetivo, ¿no? Y tienes 15 años para seguir trabajando. Detalles de esos hay muchísimos, ¿no? Se hablaba también, por ejemplo, de erradicar el matrimonio infantil. Eso también se discutió, que parece mentira, ¿no? Porque había muchos países que decían, oye, si en mi país está bien visto y en mi país se defiende o se promueve o culturalmente está bien visto el matrimonio infantil, ¿quién es Naciones Unidas para meterse a negarlo, ¿no? O a condenarlo?
eso hubo que negociarlo también, ¿no? Porque estábamos hablando, claro, se empieza a hablar de edades, que era también como patético, ¿no? Estábamos hablando de niñas de 11 años con señores de 70. Entonces, bueno, por ejemplo, eso sí se consiguió, hay un objetivo, una meta concreta de erradicar el matrimonio infantil. Por lo tanto, digo que hay muchas cosas que van entrando en unos y en otros van cediendo para que al final se consiga ese equilibrio, ¿no? Los temas de salud sexual y reproductiva, os podéis imaginar lo que cuesta también negociarlos, los puntos de equilibrio al final siguen siendo pues los acuerdos de Pekín, de Beijing de 1995, es decir, hay cantidad, es el lenguaje también que para los diplomáticos es como un territorio común, ¿no? Entre de la ambigüedad, que muchas veces es lo que permite, es una pena, para mí, yo lo reconozco, porque me resulta muy duro, ¿no? A veces ver que el lenguaje más ambiguo es el que permite llegar a un acuerdo, pero bueno, lo deja abierto también para poder seguir trabajando, ¿no? O sea, hay muchísimo trabajo que hacer en cada uno de los objetivos, en la agenda en su totalidad y en los objetivos en particular, ¿no? Por ejemplo, el objetivo de educación, pues un tema era, vale, si hablamos de calidad de educación, ¿cómo se mide la calidad? Ese era un tema, ¿no? ¿Cómo se mide la calidad? Marta, me quedan 5 minutitos. Sí, pues voy a ir directamente allá a lo que quiero decir de educación, pero bueno, como he dicho, la agenda tiene 4 partes: declaración política, ODS, medios de implementación. Vais a tener una sesión entera en el curso de la agenda de financiación, así que no entro para nada, lo dejo ahí, que también está en la agenda 2030 y se vincula con la agenda de financiación de Addis Abeba. Y luego el tema de indicadores, metas, indicadores, el seguimiento que se hace de la Agenda 2030, bueno, todo tipo de indicadores muchísimo más multidimensionales que lo que eran los ODM. Es decir, la agenda es muy complicada a nivel técnico, pero también es su riqueza, ¿no? Que permite ahora medir mucho más que antes realmente dónde están las lagunas para cumplir cada uno de los objetivos. Las revisiones de la agenda es anual, a nivel voluntario, cada país puede presentarse el año que considera para rendir cuentas ante el resto de países del foro global del High Level Political Forum de Desarrollo Sostenible, donde España ha presentado varias veces el informe anual de cómo está progresando en la agenda, ¿no? Bueno, ¿cómo se pone en práctica? No voy a entrar, que también en el curso lo iréis viendo. A nivel de país hay una estrategia, normalmente a nivel de Naciones Unidas más que de país, que es de estructuración, ¿no? Primero, cómo se, por ejemplo, institucionalización. ¿Qué tipo de instituciones, esto es América Latina, se establecen en cada país para coordinar la agenda de desarrollo? Bueno, pues cada país toma una decisión, ¿no? Unos lo ponen en la presidencia, otros lo ponen en el Ministerio de Asuntos Exteriores, otros en el Ministerio de Economía, otros crean una agenda, una Secretaría de Estado, Agenda 2030. Cada país toma la decisión institucional de cómo llevarla a cabo. Luego, muy importante, y ahí es lo que quiero decir ahora, es los aceleradores de la agenda. ¿Qué permite acelerar la agenda? ¿Qué permite, o incluso me da igual la agenda, qué permite acelerar la mejor, el cambio en la sociedad, ¿no? Es decir, podemos tener la agenda como una guía común para todos, pero al final lo que quiero llegar es lo que decíamos, ¿no? Esa educación humanista, esa educación transformadora, ¿no? Estos son los valores que promueve la UNESCO desde hace más de 50 años, ¿no? Una educación con 4 pilares, que es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Es decir, la educación no solamente es conocimiento, es mucho más, ¿no? Es esa educación en valores. Una educación humanista es una educación en valores, una educación crítica, una educación en la libertad, en el pensamiento crítico. Es que esto es fundamental, me parece, para el mundo actual, ¿no? Cuando se habla de tantas imposiciones ideológicas, lo importante es el pensamiento crítico. Yo soy profesora de filosofía y precisamente porque trato de promover, aunque ahora no me dedico a la educación, a la profesión, pero es esa educación en la libertad, ¿no? En que realmente nuestros alumnos, nuestros estudiantes sean capaces de tomar sus propias decisiones con criterio, ¿no? Y sean críticos también con la información que reciben y tomen también su propia posición. En la fraternidad, que es pues en lo que hablábamos, ¿no? de la inclusión, de la humanidad compartida, esa educación en valores, ¿no? En la educación en capacidades realmente que transforme la vida de una persona para transformar la vida de una comunidad, de una sociedad. Y luego, muy importante, y se está potenciando muchísimo, la educación ambiental. Y lo está potenciando tanto Naciones Unidas a través de los programas del PNUMA, del PNUD, etcétera, a través de realmente proyectos globales de educación ambiental, la Escuela de la Tierra,
cantidad de cursos online, etcétera, que bueno, pero al final también es como muy útil, ¿no? Que también en este curso se va a hablar, ¿no?, de la educación ambiental. Pero en ese punto también voy a volver a hablar del dicasterio, porque quiero hablar de solamente un detalle de la encíclica de Laudato Si del Papa Francisco, porque me parece fundamental, porque el Papa Francisco mete ahí mucho el dedo en la llaga, ¿no? Y habla en el capítulo 6, que es Educación Ambiental, de Laudato Si, habla de la conversión ecológica. Y esto es muy importante porque hasta que no nos convenzamos, cada uno de nosotros, de que somos parte de una casa común, él habla del planeta y la persona como la casa común, ¿no? No seremos capaces de transformar. Y él pone de modelo a San Francisco de Asís, porque, bueno, ya en el siglo XIII era pues un santo que trabajó tanto a favor de los pobres como a favor del cuidado de la creación, ¿no? Entendió perfectamente la creación como esa casa común, ¿no?, de las personas y del cuidado de todas las criaturas, de todo el planeta. Y esa conversión ecológica es lo que llama el Papa, ¿no?, que al final es convencernos cada uno de nosotros de nuestro papel en ese respeto tanto a las personas como al planeta, ¿no? Y el Papa además hace una llamada especial a los propios católicos, que muchas veces son los más críticos y aquí seguro que sois muy conscientes también, ¿no?, de todas esas teorías negacionistas del cambio climático, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, el propio Papa lo dice, hace una llamada y utiliza una cita que a mí me gusta mucho, la voy a decir porque dice, si hay desiertos, es una cita de Benedicto XVI además, dice, si hay desiertos exteriores es porque hay desiertos interiores. Si hay desiertos exteriores es porque hay desiertos interiores. Por tanto, hasta que no nos convenzamos interiormente de esa necesidad de transformar nuestra actitud ante esa casa común, no conseguiremos nada, ¿no?, esa conversión ecológica, que es parte de esos pilares de la educación humanista. Bueno, queda detalles de la agenda, pero bueno, esto ya vais a tener el curso entero. Las diapositivas están con todos los datos, que vais a tener mucha suerte de que el curso empiece en septiembre, porque ahora en julio todos estos datos se actualizan con el informe de 2023 y los próximos colegas que expongan pues van a poder exponer ya con los informes más actualizados, panorama del mundo de donde están realmente los problemas más gordos del desarrollo. Y bueno, pues muchísimas gracias y bueno, pues a disposición de vosotros cualquier pregunta, comentario, duda, lo que necesitéis. Súper interesante y retadora también para darle vueltas, ¿no?, a la perspectiva que tenemos cada uno y bueno, y ver cómo el papel de la educación es central, ¿no? Y la gente, que muchos de los que están escuchándote, de los que estamos, somos profesores, formadores, docentes, gente de universidad, gente de ONGs, o sea, hay una diversidad tremenda en la gente que estamos ahora mismo escuchándote. Bueno, pues es el turno de las intervenciones, de las preguntas, bueno, pues del debate, de que hablemos y de que pongamos en común nuestras ideas, que al final es cómo se construye, ¿no?, el conocimiento de manera compartida. Pues muy bien, Isabel, es la primera en romper el hielo. Muchas gracias, Isabel, que siempre el inicio es el más difícil. Luego seguro que van saliendo un montón de preguntas y de comentarios. Después nos atropellaremos unas a otras. Bueno, no, porque somos muy educadas y pedimos turno de palabra. Bueno, más que una pregunta es una reflexión. Bueno, antes de nada, soy Isabel Galeot, de la Técnica de Migraciones y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Campillos, en la provincia de Málaga. No solo es sobre educación, infancia, igualdad, feminismo, en fin, en los pueblos ya sabemos que quienes trabajamos en esto, como digo siempre, hacemos un poco de todo. Me ha gustado mucho la intervención de Marta. Bueno, todo lo que habéis dicho todas. La verdad es que estoy bastante entusiasmada, estoy deseando que llegue septiembre para poder empezar. Porque para mí, que trabajo en la administración pública local, es decir, en los gobiernos locales, en los territorios, que es donde realmente está la ciudadanía, que es con quienes trabajamos, es bastante complicado no solamente de cara a la ciudadanía, hablar sobre la importancia de la educación
transformadora, como decíamos antes, educación para el desarrollo, sino que también me resulta muy complicado convencer a nivel político, me refiero a mis responsables políticos y políticas, de la importancia de desarrollar todos estos proyectos de educación aquí, porque realmente allá donde estemos es donde tenemos que incidir para que esa transformación sea posible. Pero es que además me cuesta trabajo perseguir no solamente a responsables políticos y políticas, sino a mis compañeros y compañeras para hablarles de la Agenda 2030, de los ODS, de la importancia de la identificación, de la importancia de ya estamos haciendo muchas cosas, pero vamos a hacerlo de manera organizada y vamos a intentar recopilar datos para luego poder saber en qué medida estamos avanzando o no. En fin, es una auténtica odisea y la verdad es que en ocasiones hasta me dan ganas de tirar un poco la toalla. Luego ya me recupero, ¿no? Pero es bastante complicado cuando realmente los gobiernos locales, es decir, la Agenda 2030 creo que se asumió mucho antes por parte de la sociedad civil organizada, tercer sector, ONLs, ONGs y universidades, que por parte de la administración pública. Y luego, además, encima, si tenemos en cuenta que en función de la comunidad autónoma en la que estemos, la Agenda 2030 se metió en una consejería o en otra, por ejemplo, aquí en Andalucía, cosas de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, porque esto son cosas de estas de internacional de desarrollo. Pero, por ejemplo, en el País Valencià se ubicó directamente en Consejería de Presidencia. Bueno, ahora teniendo en cuenta quién gobierna, no sé qué es lo que pasará con esto, ¿no? Pero tenemos unos desfases de todas las comunidades, de todas las administraciones públicas, con independencia del nivel de la administración pública de la que estemos hablando, bueno, excepto ahora en la central que se constituyó precisamente el ministerio, ¿no? Pero es muy complicado cuando realmente las administraciones públicas, es decir, los gobiernos, tendríamos que estar abanderando, liderando la implantación, el desarrollo y todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 y los ODS. Es lo que quería decir a modo de reflexión. Gracias. Y muchas gracias, Marta, porque además me ha encantado conocer un poco cómo es la historia, porque me gusta mucho la intrahistoria de cómo se gestan los tratados internacionales de los que nos dotamos a nivel mundial. Muchísimas gracias, Isabel. Súper pertinente los comentarios que has hecho sobre la administración pública. Si os parece, tenemos otra mano levantada, Leticia. Marta, ¿te parece que si acumulamos estas dos preguntas y luego ya tú respondes? También hay un comentario en el chat. Y un comentario en el chat también de María, efectivamente. Pues Leticia, si te parece, haz tu pregunta o comentario. Bueno, hola a todas y a todos. Muchas gracias, Marta, por este recorrido, que la verdad es que han sido 2 horas, pero se ha pasado muy corto. No sé si los demás tienen esa percepción. Claro, hay tantas cosas a las que hablar que se quedan muchas en el tintero. Sí que me gustaría agradecer los comentarios a las 2 encíclicas del Papa. Bueno, yo trabajo en una ONG que viene de una congregación religiosa y también estamos familiarizados con estos documentos y la verdad es que no estoy acostumbrada a que se nombren, ¿no?, en este tipo de cursos y bueno, me ha gustado, ¿no? Así que te lo agradezco porque a veces lo que viene de la Iglesia como que no lo rechazamos del tirón y no le damos esa oportunidad y sí que son dos documentos que vienen muy al caso, ¿no?, con lo que estabas contando. Y mi pregunta es, por rumores que yo he escuchado, yo he tenido a veces que, bueno, más o algunas veces dar sensibilizaciones de muy bajo nivel, ¿no?, en coles, institutos y demás sobre la Agenda 2030 y bueno, a veces la pregunta era, bueno, ¿y qué pasa con las migraciones, ¿no?, en los ODS? Y había escuchado el rumor que es un tema de lo que estabas diciendo, de que los países no se ponían de acuerdo y tal, y que entonces pues no se metieron en eso. Pero bueno, son rumores, no sé si es verdad. No sé si está en el documento que decías que nos leyeron, ¿no? Al principio, que yo no lo he leído, lo tengo pendiente a partir de ahora. Pero bueno, me gustaría que el tema de las migraciones, si tienes algún comentario o algo así, porque la verdad es que es bastante notorio, ¿no?, que falta y que no sale.
Y nada, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Inés. Hola, bueno, nada, yo ponía que me gustaría escuchar a Marta sobre como el futuro, ¿no? La continuidad, la profundización de los compromisos de la agenda porque, bueno, eso igual me parece súper interesante la explicación de los contextos, ¿no? Como de la intrahistoria de cómo se llega a la agenda. Entonces, bueno, que fue difícil alcanzar ciertos consensos y hay un panorama, digamos, que en ciertos aspectos a futuro o para la continuidad, para la profundización de los retos, no parece como muy favorable, ¿no? Entonces, por las diferentes situaciones que escribo ahí. Entonces, bueno, como tener un poco su valoración y qué aspectos considera ella que serán clave, ¿no? Para mantener los consensos y profundizarlos. Gracias. Muy bien, pues si os parece, dejamos aquí estas 3 preguntas en bloque para que Marta conteste y luego pasamos a un segundo turno. Contesto rápido y así tenemos un poco más de tiempo para más preguntas. Sobre la localización, Isabel, ¿no? Era la que preguntabas de los gobiernos. Bueno, la localización es la clave de la Agenda 2030. Es decir, son los gobiernos locales, al final es aterrizar al ciudadano. Por eso, claro, a nivel de Naciones Unidas se trabaja con gobiernos. El nivel más bajo que puedes llegar es el nivel local. Luego ya universidades, sociedad civil, etcétera, ya son otros compromisos, pero el nivel de compromiso institucional es gobiernos nacionales, regionales, locales. Y de hecho en España se ha aprobado, desde Naciones Unidas, se ha aprobado que la agenda de localización se va a liderar desde España. Desde Bilbao se va a poner la sede de localización 2030, que es precisamente toda la política de cómo implementar los ODS a nivel local. Es verdad que hay muchas diferencias entre comunidades autónomas, etcétera. El País Vasco, por ejemplo, está súper adelantado, son casi líderes mundiales en temas de localización por su propio compromiso local, pero cada gobierno, cada ayuntamiento, bueno, ahí la verdad es que cada uno hace lo que puede. Yo te admiro mucho, Isabel, porque yo creo que tú eres de las héroes que tenemos en los gobiernos locales, que quiere promover agenda de desarrollo y luchas contra viento y marea, ¿no? Pero vamos, no desfallezcas, porque además tienes muchísima gente en otros gobiernos locales que está en la misma situación que tú y hay que también fortalecerse, ¿no? Y tienes sobre todo mucha sociedad civil detrás a la que te tienes que aliar, ¿no? Es decir, al final es un tema también de responsabilidad ciudadana, es decir, esto no lo tienen que hacer los gobiernos. Yo como ciudadano tengo también que asumir mi compromiso, ¿no? Y no solamente como ciudadana que consume, que produce, que recicla o que deja de reciclar, sino que además vota y que además tiene que reclamar a sus gobernantes y a sus representantes, tiene que pedirles explicaciones. Y eso las ONG lo hacen muy bien, eso Ana Arancibia lo conoce muy bien, ¿no? Cómo pedir explicaciones en los parlamentos, etcétera, a los representantes de los compromisos que tienen que cumplirlos. Y si no los cumplen, que den explicaciones. Eso es también la labor ciudadana, ¿no? Entonces, no desfallezcas y alíate mucho con sociedad civil, que están muy comprometidos y te van a echar ahí una mano bien, bien grande. Respecto a la segunda pregunta, hablaba de las migraciones. Bueno, lo primero también, yo creo que hablar de las encíclicas del Papa, el Papa Francisco, sobre todo Laudato Si y Fratelli Tutti, como digo, son muy acordes con la sociedad actual. Creo que la voz de la Iglesia es como otra voz, es decir, ni hay que negarla, ni hay que arrinconarla, tampoco hay que darle la única voz, sino una más en la sociedad, como puede haber otras, ¿no? Creo que es importante también el respeto y escucharnos unos a otros y Laudato Si Fratelli Tutti de verdad que tiene varios capítulos, no hay que leer la encíclica entera, pero hay capítulos que son muy buenos y ayudan mucho a comprender el mundo actual. Porque profundiza mucho más que otros documentos, ¿no? Profundiza el nivel de ser humano y eso es lo que realmente aporta esos documentos, ¿no? Y respecto a migraciones, es verdad que no hay un objetivo que se llame migraciones, porque además es que negociaban juntos Estados Unidos y México, con lo cual imaginaros, ¿no? También lo que era ese grupo, ¿no? Negociando.
pero sí que hay en el objetivo, creo que es el 8, el de empleo, crecimiento económico, inclusivo, empleo, etcétera, donde se habla de los derechos de los migrantes, y eso fue un acuerdo que al final sí que se produjo precisamente entre Estados Unidos y México, que era donde había gran diferencia y estaban juntos, ¿no? Y consiguieron llegar al acuerdo de que sí que se incluyera el tema de migrantes en temas de empleo y en temas de crecimiento económico inclusivo. No recuerdo si hay en otros más datos, pero muchas veces es con que entre en un sitio ya te da pie a meter ahí toda la agenda, ¿no? A veces entro como objetivo, yo digo como cambio climático, que casi cae todo el objetivo, o por ejemplo los temas de justicia, pero que entre en detalles como alimentación, como agricultura, como migraciones en otros objetivos es muy importante, ¿no? Porque simplemente meter el tema de pobreza multidimensional en la meta 3 ya da pie, ¿no? Realmente a meter muchos temas de indicadores multidimensionales. Es decir, son detalles que te sirven, que te dan pie, ¿no? A seguir trabajando. Y migraciones está, creo que es el 8, no recuerdo bien ahora de memoria, pero mirarlo porque sí que está ahí incluido. Y del futuro, ¿qué decir? Bah, imagínate qué puede pasar, ¿no? Que realmente el mundo ha cambiado mucho y estamos pues, con grandes turbulencias, ¿no? Como decía al principio, las de antes, ¿eh? No es mucho más complicado que antes, pero también es cierto que esta es una agenda de desarrollo, de cooperación al desarrollo, de desarrollo sostenible. Hay una agenda política que es mucho más potente, que no se ha querido mezclar con esta precisamente porque sería inviable entonces trabajar desarrollo, y es la agenda del Consejo de Seguridad. Muchos temas que hablabais de realmente donde se trabajan las resoluciones de paz, realmente los tratados económicos más son el Consejo de Seguridad, ¿no? Donde hay sanciones y donde realmente son los temas políticos internacionales. Esta agenda no es del Consejo de Seguridad, es de la Asamblea General y es del ECOSOC, del Consejo Económico y Social. Por tanto, trabaja temas de desarrollo. Entonces, no hay que mezclar a veces, es bueno no olvidar que está la parte política, pero tampoco mezclarla porque nos cerraría totalmente poder trabajar desarrollo. Entonces, nosotros trabajamos desarrollo, lo que queremos es luchar contra la pobreza, acabar con la desigualdad, proteger el planeta, y hay muchos temas que sabemos que están ahí, de paz y seguridad, y temas políticos y temas grandes, temas económicos internacionales, pero también hay otras instituciones que las están trabajando, con lo cual también saberlo, coordinarse, conocerlo, pero sí también tener nuestro papel claro, ¿no? Y es desarrollo y lucha contra la pobreza, que no se mezcle muchas veces con temas políticos porque no avanzaríamos, no lograríamos los objetivos. Más preguntas. Gracias, Marta, por tus devoluciones. Mirad, todavía hay 2 palabras pedidas y estamos llegando al fin de nuestra sesión. Queríamos proponeros al menos 10 minutitos más, no más, pero sí no desperdiciar esta ocasión de este diálogo tan bueno que está surgiendo. Y luego también un poco por aclarar y por también dar las gracias a que Marta haya traído distintas herramientas, como por ejemplo son las encíclicas, por aclarar simplemente que desde la Fundación ETA y desde Interred, que venimos promovidas y que pertenecemos a instituciones que son la institución teresiana y los jesuitas, pero sí que este curso sois todas y todos bienvenidos, sea cual sea vuestra creencia, y que, bueno, desde esa pluralidad construimos y ahí es donde está la riqueza, ¿no? Solo por clarificar. Y, bueno, tenemos una palabra que es María Burgos y la siguiente es María Villalonga, y con esto ya terminamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, algunas caras conocidas. Nada, darle las gracias a Marta, yo la he escuchado varias veces y la verdad es que me encanta escucharte porque una persona que cuenta unas cosas con tantas tan importantes, con esa didáctica que es que entretiene, como sabes que casi que... Entonces la verdad a mí me gusta mucho escucharte, Marta. Te quería plantearte o preguntarte, nosotros en Interred participamos junto con otras organizaciones en un convenio en el que está el movimiento 4.7 y existe un grupo de trabajo también en el que María José Vázquez también forma parte con nosotras para trabajar sobre los indicadores de la meta 4.7, ¿no? De cómo pensar, plantear que esos indicadores que están puestos ahí o esos indicadores de esa meta pues realmente se puedan analizar y ver si se están cumpliendo. Entonces, bueno, pues nos está costando un poco de trabajo, un poco porque tú decías, ¿no? Porque precisamente como esta agenda va más a los impactos que a los productos, ¿no? Pues
de esos indicadores son muy cualitativos y nos está costando trabajo. Y luego, además, porque los poquitos datos que hay en esa revisión que cada país, tú has comentado que hace, hemos encontrado en España, de la Agencia Nacional de Estadística, pues nos habla en números de ceros y unos, y que se ha recogido la información de los funcionarios de la administración pública. Y entonces, bueno, pues no sé si tú sabías algo que se está haciendo en otros países, si cuando se diseñó la agenda se habló de eso, cuál es tu opinión, si nos das algunas ideas de cómo lo podríamos plantear, sí, para que hablar un poco de ese trabajo que estamos haciendo, ¿no? Muy bien. Gracias, María. María, Y la siguiente pregunta es. ¿Sí? ¿Me oís? Sí. Genial. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias y estoy muy contenta y gracias de todo corazón, Marta, porque es un gusto verte aquí y ha sido precioso escucharte. Bueno, pues mi pregunta ahí va. A veces, bueno, cuando miro y leo sobre los 17 ODS, me pregunto si, bueno, a veces no le veo mucho el sentido al objetivo 8, el de crecimiento económico y empleo. Y me preguntaba si durante las discusiones con este objetivo 8 y las metas que van ligadas a ese objetivo, se habló en algún momento de crecimiento en ciertos países y si se especificó qué tipo de crecimiento, porque en mi mente, bueno, como yo concebo el crecimiento económico o el PIB, básicamente, como lo concebemos aquí en los países del norte, a veces, bueno, está fundado, al final este crecimiento económico está fundado en la explotación de las energías fósiles, ¿no? Y claramente este crecimiento del PIB y de la explotación de las energías fósiles va al final muy en contra de los demás objetivos y es por eso que a veces me parece un poco contradictorio e incluso en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco hay un momento, no me acuerdo exactamente de dónde, pero dice que algunos países deben de estar dispuestos a sacrificar parte de ese crecimiento, no sé exactamente cómo lo dice, pero de alguna forma lo dice, para dar pie a que otros países puedan crecer. Es decir, este crecimiento económico prevé que otros países tengan que decrecer para que los demás puedan crecer, o es de verdad que todos los países siguen con esta lógica de buscar el crecimiento sin mirar otras cosas. Bueno, y qué tipo de crecimiento, básicamente, a ver si esto se habló, porque también este crecimiento va ligado al pasar los límites planetarios, me parece a mí. Como que ahora ya hemos pasado 6 de los 9 límites planetarios y me parece que también en gran parte es por culpa de este crecimiento económico en los países del norte. Bueno, a ver si cuál es la lógica de este objetivo número 8. Y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, María. A ver, primero la primera pregunta, la de la meta 4.7, vamos a situarnos un poco para todos. Yo creo que la 4.7 es la de educación para el desarrollo, ¿no? Cuando estamos hablando de ciudadanía global, etcétera. Y es verdad que son metas muy cualitativas, que es muy difícil poner indicadores, pero eso pasa en varias metas. De hecho, los indicadores de la Agenda 2030 no se aprobaron en 2015, se aprobaron en 2016, porque faltaba un año entero para negociar indicadores, porque se hicieron si recordáis, 3 grupos de indicadores, ¿no? Los que ya había, los que no había, pero eran fáciles de construir, y los que eran imposibles de construir y no había, ¿no? Que son los más cualitativos. Todavía hay indicadores que faltan porque hablamos de libertad, por ejemplo, ¿no? De acceso, ¿cómo mides la libertad? Al final dicen, bueno, número de leyes aprobadas. ¿El número de leyes aprobadas te dice el grado de libertad que tiene una persona en un país? Hombre, pues probablemente no. Pero ¿cómo lo mides? Al final tienes que tener aproximaciones, ¿no? Y con el 4.7 pues pasa lo mismo. ¿Cómo lo mides? Hombre, no puedes meter en un indicador los valores compartidos, porque no se meten en un indicador, pero necesitas un indicador que te permita un poquito medir el avance o por lo menos poder comparar, ¿no? De un año a 5 a 10, cómo ha ido progresando ese objetivo, esa meta. Los indicadores son trampas. El indicador de desarrollo humano, el IDH, no mide el desarrollo humano. Es decir, si coges la filosofía de Amartya Sen, no la puedes meter en un indicador.
que al final te mide calidad, te mide esperanza de vida, te mide la educación y te mide el Producto Interior Bruto. Es decir, al final los indicadores son un poquito trampa, pero te permiten medir, te permiten avanzar, te permiten una medición un poquito más multidimensional que lo que tenemos. Por eso también hay tantísimo trabajo en estadísticas y en indicadores, sobre todo los de calidad. Por eso todo el trabajo multidimensional es fundamental. Y yo creo que lo que hacéis en el grupo 4.7, que el Pacto Global y todo, es fundamental, porque si podéis aportar indicadores, propuestas de cómo mejorar la medición de estas metas cualitativas es fundamental. Y la gente, yo no, vamos, de España estoy un poquito desconectada, pero la Agencia Española de Estadística ha trabajado mucho los indicadores de la Agenda 2030. Yo creo que también hay vías de proponer y de colaborar con sociedad civil que muchas veces tiene una base técnica mucho más potente que a lo mejor los funcionarios que trabajan con muchas otras cosas, ¿no? Y no son tan especialistas. Yo creo que también se encuentra la vía de participación en los canales abiertos de la administración para poder proponer mejoras en los indicadores, ¿no? Y sobre todo en los de calidad, que esos son fundamentales. Y respecto a la otra pregunta, María, el ODS 8, tienes que leer el ODS 8 con el 12, que es el de producción y consumo sostenible. Es decir, la Agenda 2030 no habla de decrecimiento, imposible, nunca se hubiera aprobado la Agenda 2030 si se habla de decrecimiento. Habla de crecimiento sostenible, de desarrollo sostenible. Y el desarrollo tiene que ser sostenible y el crecimiento también. ¿Eso qué implica? Cada país tiene que ver lo que implica para sí mismo, ¿no? Por eso lo de ese 12, producción y consumo sostenible, ese objetivo es fundamental, ese es súper transformador y es un milagro que se haya aprobado. O sea, os contaba cambio climático, justicia, libertades, etcétera, pero lo de ese 12, producción y consumo sostenible, cuando se empieza esta negociación en 2012, Estados Unidos dice delante de toda la Asamblea General, este objetivo nunca se va a aprobar porque el sistema de vida americano no se toca. Eso lo dijo Estados Unidos 3 años antes de aprobar la agenda. Y 3 años después de negociar, de hablar, de convencer, de escuchar a los expertos, de medir el desarrollo sostenible, el crecimiento, la producción, las industrias, todo, la embajadora de Estados Unidos en persona aprobó el objetivo 12 en la Asamblea General. Con lo cual son como esos milagros, ¿no?, que se producen en esas negociaciones y cómo también va transformando la propia conciencia de las personas, ¿no? Es decir, hay mucho trabajo detrás y lo importante es que sea sostenible. O sea, yo tampoco creo que a lo mejor sostenible es que tenga que decrecer, pero nunca te lo van a decir así. Pero que sea respetuoso con los límites planetarios es la clave, ¿no? Y el O12 es que es súper transformador. O sea, realmente cambiar los sistemas de producción sería clave para el desarrollo sostenible. Y eso está ahí, está escrito en el 12, pasa que pasa muy desapercibido, porque nos centramos más en otros. Pero los países desarrollados, su bloque de trabajo más fuerte sería el bloque económico, porque es muy transformadora. La Agenda 2030 es muy, muy, muy transformadora en ese sentido. Y no se transforma en 15 años. Es que estoy convencida de que esto va a continuar, se llamarán de otra manera, seguirá la agenda, porque al final es una visión de desarrollo. Lo importante de los ODS ahora son un camino. Lo importante es la visión de desarrollo, es una visión de desarrollo sostenible a muy largo plazo, con esos valores compartidos que, como digo, ya vienen también de atrás, y una visión de desarrollo muy amplia, ¿no? Lo importante es tener la mirada larga y pasos cortos que te permiten ir avanzando y rindiendo cuentas, ir pidiendo cuentas si eres ciudadano, dando cuentas si eres responsable político de políticas públicas y asumir compromisos, cada uno en su sitio, en Internet, en la universidad, en donde cada uno le toque, ¿no? Gracias, Marta, y gracias por las preguntas tan interesantes. Nos podríamos quedar aquí toda la tarde, pero ya vamos a tener que cortar. Bueno, lo importante es la visión del desarrollo, lo acabas de decir, Marta, y nos vamos con esas claves que ahora tenemos unos meses para poder ir aterrizando. Os pasaremos la presentación a través del aula virtual, estará colgada junto con el vídeo. Y bueno, pues daros las gracias a todas y todos, desearos un estupendo verano. Seguimos en contacto a través del aula. Y bueno, José Manuel se ha ido ya, pero gracias, Ana, también. Y a todas las que os habéis quedado un ratito más. Gracias, Marta, y un fuerte abrazo de nuestra parte.